que me olvide, el jueves es la fiesta de Corpus. Las personas que puedan venir a misa será a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este primer domingo después de Pentecostés, la Iglesia celebra la gran fiesta de la Santísima Trinidad, el misterio de los misterios, el misterio principal, fundamental, del cual derivan todos los demás misterios. Es el misterio mismo de la vida intratrinitaria de Dios uno en tres personas distintas, lo que especifica la religión, la fe católica. Y esa fe que es la misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No hay que meter la pata, como la han metido, de hecho, muchos teólogos y santos sacerdotes, creyendo que la diferencia está en la Trinidad. Si la diferencia estuviera en la Santísima Trinidad, no sería la misma fe. No basta creer en Dios remunerador, en eso creen los judíos y los musulmanes. No basta la providencia divina. Es la Santísima Trinidad. Por eso Santo Tomás dijo con mucho acierto, pero ignorado incluso por los que se dicen sus discípulos, que los mayores, es decir, los patriarcas, los profetas, algunos reyes, como David, por ejemplo, conocían el misterio de la Santísima Trinidad. Pero no era para que se le explicara directamente al pueblo inculto, no suficientemente preparado. Eso tenía que venir cuando hubiera la plenitud de los tiempos. Y el pueblo creía en la fe de los mayores. Y esa doctrina no es conocida comúnmente dentro del ámbito eclesiástico, por ignorancia supina de sus mismos ministros. Es que ¿hasta dónde llega el desconocimiento? Y la repetición de errores inveterados. Yo no puedo tener la misma fe de Abraham, de Isaac y Jacob, si no es en la Santísima Trinidad. Y de esto no nos hemos dado cuenta. Hasta el día de hoy. Entonces, nada raro tiene que yo no tenga que creer en el Dios católico, que es uno y trino. Eso es un dogma fundamental. Otra cosa es el modo que hubo de la revelación. Pero no quiere decir que no sea la misma revelación. Y esa revelación la tenemos en tres etapas. La revelación primitiva, oral, hecha a Adán. De todos estos misterios. Y que esa es la tradición primordial. Pero cuidado con la tradición primordial pervertida. La de los gnósticos, la de los cabalistas. Esa revelación primitiva, oral, hecha a Adán, que se pervirtió en el mismo momento en que Adán pecó.
y que a través de Caín y su descendencia se va degenerando cada vez más, hasta llegar a la idolatría, al paganismo, en el cual no ha sido creado por Dios. Eso es una apostasía de la revelación primitiva, de la tradición primordial, que después se hace ley escrita con Moisés. Y después, con el Nuevo Testamento, ya una vez encarnado y la plenitud de los tiempos, con esa revelación hecha carne, encarnada. Y así Cristo es la perfección de esa tradición primordial, primigenia, pristina. Pero cuidado, porque aquí hay el gran error gnóstico cabalístico en el que cae mucha gente. Porque yo no tengo que ir como René Guénon o como Julio Évola a buscar en la degeneración de esa cábala primigenia que degenera, perdida entre el pueblo budista, entre los sufí musulmanes y entre los mismos judíos, que es la cábala, que no es más que la gnosis judaica, como lo explica excelentemente el padre Membiel, pero ni aun sus discípulos, porque hasta Caponeto le dedica 4 conferencias a Guénon y 2 a Évola. Y claro, sus errores, pero se come el pastel porque lo pondera. El mismo Calderón Buchet, también sin querer entrar en el asunto, pero para darse entendido en la materia, también nombra. O el gran Elías de Tejada, que estima a Julio Évola por lo que tiene de tradición. Así que yo soy tan imbécil que a todo lo que se diga tradición, y como yo soy tradicionalista, lefebrista, para que me entiendan, entonces a cualquier imbécil que me hable de la sacrosanta tradición, venga conmigo. ¡No, señor! Entonces, si grandes personajes no tienen claro esto, y los que como Caponeto, que se dice discípulo del padre Membiel, pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Es que no entienden cuál es la perversión de la cábala gnóstica. No se dan cuenta. Y entonces vienen a hablar de una tradición pristina, primordial. Pero no se dan cuenta que están hablando de la ya desviada, degenerada, porque la tradición primordial, verdadera, pristina, es la revelación. La revelación que posee la Iglesia Católica y nada más. Todo lo demás son desviaciones milenarias. Y culminan en Cristo, que es la perfección de la tradición. Entonces no hay que volverse como René Guénon, sufita, ni budista. Es que no han entendido nada, porque no entienden el concepto de la cábala judaica. Como por influencia satánica, después del pecado de Adán, y agravado por Caín y todo lo que sigue, todos los misterios y el mismísimo de la Santísima Trinidad se fue corrompiendo. Entonces me están dando un concepto falso de tradición primordial, corrompido,
y con la caída del pueblo judío judaizado. Y eso hasta Hegel, que como dice el padre Membiel, hasta me acuerdo la página de la Cábala al progresismo, en la página 300, Hegel no es más que la gnosis en vocabulario de la filosofía alemana. Eso es Hegel, el culmen, la cúspide de la filosofía moderna. Y esa gnosis, ¿qué hace? Que Dios es absolutamente nada y absolutamente todo. Porque no es nada de lo que yo pueda definir o limitar. Y que más indefinido, ilimitado que la nada, que es aconceptual, porque yo puedo pensar en la nada a través de la negación del ser, porque lo que se piensa es el ser, no la nada, que es por rebote a la negación de ser que yo me puedo imaginar la nada. Y hacen de Dios eso, un Dios evolutivo en su nada, que se despliega en los nombres divinos, los atributos divinos y lo que sea. Y de ahí el gran libro cabalista judaico, el Zohar. Pero claro, si nos vamos a estos doctorcillos, como también el sacerdote potestad en la Argentina, habla una conferencia sobre la Cábala de Membiel y no define lo que tiene que definir. Y se van por las ramas porque no les da el caletre, no entienden el problema que hay, metafísico y teológico, no les da la cabeza. Y como la gran mayoría son historiadores, sí, pero aquí los conceptos son metafísicos y teológicos. Y se dicen discípulos del padre Membiel y después borran con el codo lo que leen. Es aberrante. Y Calderón Buchet es tradicionalista, fue fiel mío en Mendoza, papá del padre Calderón. Es que hay que saber cuando uno cita. Cuando uno cita, está poniendo uno un ejemplo. Y si no, tengo que decir, cuidado con esta cita que viene de tal, fulano de tal, que es buena en esto, pero cuidado con todo el resto. Pero yo no puedo en 100 gotas de agua, porque 99 sean de H2O y de pronto ionizado, y tragarme la gota de veneno que me pudre las 100 gotas que tengo. Y voy a ponderar el HO2. Es veneno, y todo es veneno. Entonces yo no puedo ponderar a Guénon, a ébola. Y estos que se las dan de tanto, no conocen a Borela, que los supera a estos, que son imbéciles, si se quiere, intelectualmente al otro, porque este no es ni sufita, ni nada, sino hasta tradicionalista. Teniendo un discípulo como el padre Lechen en Ecón, porque es trinitario, patrístico. No tiene que irse ni al Tíbet, ni con los budistas, ni con los sufistas, sino en la misma patrística, pero la tergiversa gnósticamente y la hace trinitaria. Y a tal punto que la comunión es una retroalimentación de la divinidad que hay en el ser humano. Pero como estas cosas
a muchos se les escapan, hablan y como, claro, hay que estar a la altura y hablan de Guénon, hablan de ébola y no saben ni qué están diciendo. Y eso es una vergüenza. Ojalá que Caponeto le llegue esto al oído a ver si afina. A Calderón Buchet ya murió, pero para el que lea el libro en el que lo dice, o el que llegue a ser un poco más versado y conozca a Elías de Tejada. Pero es que esto da vergüenza por la ignorancia sacerdotal, eclesiástica que hay. Y lo tienen a Membiel a la mano, lo leen y no lo entienden. Y a ver que me salga alguien en la Argentina de catadura a refutar lo que digo. Y hablando de esto, cuando la vez pasada hablé del teandrismo, dije Guénon y quería decir Disandro. Porque es el mismo cuento gnóstico. Hasta mi profesor de inglés, Alberto Boixadós, del cual era muy amigo y lo quería mucho, pero me resultó que también inficionado por la amistad con Disandro, gnóstica, lo luminoso, lo teándrico. Y a mí cuando me salen con palabras raras, que sé cómo es, qué pasa. Uno no traga entero, porque tengo que tragar con la inteligencia. Y si no, no hablar. Pero se dejan fascinar. Y por eso Guénon está en contra de todo el modernismo. Y tiene un libro en ese sentido muy excelente, que refuta todo el modernismo de plano, pero ¿a dónde me remite? A la tradición primordial. Y ahí dice el padre Membiel, ese es el gran error de Guénon, que no se da cuenta que Cristo es la perfección de esa tradición oral, primigenia, pristina, y que han quedado vestigios, por eso, en todas las falsas religiones, de esa triedad, si se puede decir así, o concepción tripartita de las cosas y de Dios, en los egipcios, en los brahmanes y en los que sea, por esa desviación de esa revelación. Entonces el católico culto no tiene por qué buscar falsas tradiciones fuera del legado que posee la Santa Madre Iglesia. Pero es que ni los curas saben qué poseen, porque no saben ni qué es la Santísima Trinidad. Claro que es un misterio inefable, pero algo hay que inteligir. ¿Y qué es entonces ese gran misterio de los misterios? ¿Cómo se conjuga lo absoluto con lo relativo? Cosas que conceptualmente no encajan racionalmente. Porque yo puedo concebir a un Dios absoluto y puedo concebir lo relativo, todo lo relativo que yo veo en este mundo. Pero conjugar lo absoluto con lo relativo en la esencia divina, eso ya supera todo entendimiento humano y angélico. Porque ¿qué es lo que profesamos? Un solo Dios absoluto en su esencia, naturaleza, eternidad, potestad, señorío, un solo
Señor, pero tres personas divinas, distintas, pero que comunican en la única y absoluta esencia o naturaleza divina, sin división, porque si habría división, habría tres dioses, y hay un solo Dios. Por eso la consubstancialidad, sin división, un solo Dios, pero hay distinción de personas según el origen de la procedencia, porque si se comunica la entidad divina en su naturaleza, que no es persona, porque se comunica, la manera de cómo se la posee propiamente es lo que hace la personalidad. Y para que nos demos un poquito cuenta, no es la naturaleza humana la que hace a la persona. Porque la naturaleza humana de nuestro Señor no es persona. Herejía sería decirlo. El alma humana no es persona. Necesita del todo. Y en Dios la naturaleza divina no es persona, porque si yo tengo un Dios en tres personas, y ese un Dios en su subsistencia absoluta es persona, ya tendría 4 personas y no 3. Entonces tampoco es la subsistencia con la que se define a Dios como ipsum esse subsisten, como el ser mismo subsistente, o que es por esencia suya. Entonces, ¿qué es lo que personaliza? Lo que singulariza y hace que haya personalidad, persona. Ese es el gran problema metafísico, filosófico, que si no se tiene claro en el orden natural de la filosofía, yo no lo puedo tener en el orden de la teología. Entonces, no es solamente la naturaleza intelectual o divina la que personaliza, y no es solamente la subsistencia, sino la subsistencia en la naturaleza intelectual y divina, poseída en propiedad exclusiva. Entonces es la subsistencia propia en el ser, y que lo hace incomunicable. Y por eso, como por ahí algunos dicen, cada persona es única e irrepetible, como decía el desgraciado Juan Pablo II, tenía razón en esa partecita. Otra cosa es la concepción que él le daba a la persona en su ampliación gnóstico-cabalista. Por eso cada persona es única e irrepetible, porque es esa subsistencia propia que la hace incomunicable y la singulariza, distinguiéndola de todas otras personas. Y lo mismo pasa en Dios, porque la persona del Padre no es la persona del Hijo y no es la persona del Espíritu Santo.
Entonces lo que los personaliza es cómo esa común naturaleza divina, esencia divina, subsistencia absoluta divina, se comunica de manera propia, distinguiéndosela del otro, porque no es lo mismo poseer la naturaleza divina como Padre ingénito y fuente de toda la divinidad y Padre donador que da, que Hijo que recibe todo lo que tiene del Padre, su esencia, su subsistencia, pero ya la posee como Hijo, no como Padre. Y eso es incomunicable. Por eso son realmente distintas, por el origen de la procedencia, poseída en propiedad del mismo bien común de la naturaleza divina. Y lo mismo con el Espíritu Santo, que no es lo mismo poseerla como hijo, imagen perfecta, generada e engendrada desde toda eternidad, sin ser criatura, entonces que tenerla como soplo de mutuo amor del Padre y el Hijo que expira en esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces ya la posee como amor. Ya no es generado como el Hijo o engendrado como el Hijo, sino expirado en esa relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y esto evidentemente es un misterio que supera y sobrepasa. Yo estoy dando simplemente, tratando de medio explicar. Si esto se explicara en todas partes y durante largos años, esto sería más fácil para los fieles. Pero es que prácticamente de la Santísima Trinidad, los curas, ni mu. Si hasta el mismo Monseñor Lefebvre, pobrecito. No, cuidado, claro, va a valer más decirle, cuidado, pedazo de imbécil, que por bruto que eres, no hables, que vayas a meter la pata. Bueno, eso no decía Monseñor Lefebvre, eso lo digo yo, pero es que, porque no les enseñan. Pero no solamente en Ecón, eso también pasa en el angélico, en la gregoriana, y no de ahora, desde hace siglos. Es que también desde hace siglos tenemos al Kempis. No, eso es orgullo, la inteligencia. Sea afectivo, ama, adora la Trinidad, a Dios, pero no te preocupes qué es. Y le ponen una rata o una vaca y bailadora. O la burra de Balán y viene Ocán. Y si Dios me manda a adorar a la burra, amén. Pedazo de imbécil, nominalista. Y eso hizo mella en la teología de la Iglesia en la Edad Media. Ahora que tenemos esta hecatombe apocalíptica, una vez que todas esas imbecilidades y revoluciones hicieron carta de ciudadanía dentro de la Iglesia con Vaticano II, eso es lo que no ve tampoco Caponeto, ni el Padre Sáenz, ni toda la línea media.
el problema viene de antes, pero cuando toma carta de ciudadanía dentro de la iglesia como doctrina oficial de la iglesia, apóstata. Por eso lo van a canonizar a Pablo VI. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que la historia hay que saberla estructurar. Y por encima de la historia hay un marco filosófico que me da una filosofía de la historia. Y encima de la historia hay un marco superior, el teológico, que le da el sentido a todo. Y es la teología de la historia. Pero si ya la historia me la comienzan a enseñar mal, después si yo me pongo a hacer dentro de un marco conceptual filosófico uso de la historia, también va a estar mal. Y no se diga ya en el teológico. Aunque algunos niegan que pueda haber una filosofía de la historia, pero ¿cómo no va a haber una historia en la que se debate el bien y el mal metafísicamente hablando? Y después, teológicamente hablando. Pero ese es otro cuento. Y poco importa la hora de la verdad y no me voy a meter porque yo no soy historiador. Pero no me dejo poner el dedo en la boca. Si ya comenzamos con el primer historiador de la iglesia y padre de la historia de la iglesia, con un semiarriano como Eusebio de Cesarea, ¿qué vamos a hacer? Nació mal parida la historia de la iglesia con este semiarriano. ¿Y quién lo dice en la iglesia? ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide al Kempis? ¿Y quién se le mide a todo esto? Quizás por eso se quedan bien callados los imbéciles de los blogs. Y ahí le va la puya. No tienen cara con qué y con qué obispo me van a salir o con qué curita de pelagato me van a salir. Que las cosas como son. Pero ¿quién puede defender el honor de la iglesia? Sacerdotalmente. Porque no es el padre Sáenz, ni el Escurra, ni el Vuela, ni el que haya por allá. Líneas medias, medias tintas. ¿Quién le va a decir a Caponeto, ojo Chito, cuidado? O a Tejada, o a Buchet. Aunque don Rubén Calderón fue muy amigo mío y lo estimo mucho. Era un hombre sumamente humilde. A mí me dijo, yo no soy filósofo. Yo he leído algo de finanzas. Le digo, no, pero mire que está Fabro. Me dice, bueno, yo soy, digamos, conocedor, no sé si me dijo estudiador o qué, de las ideas políticas. Que eso vendría a ser más bien una filosofía de la historia, ¿ve? Con mucha humildad me lo reconoció. ¿Qué vamos a hacer? Es que las cosas como son. Entonces, mis estimados hermanos,
vemos cómo este misterio ha sido descuidado. Por eso era Francisquito Pancho Villa de Roma, porque vive en la Villa de Roma. Yo no creo, en el Dios de los católicos. Claro, si me basta un Dios remunerador. No, tiene que ser el Dios uno y trino. Pues bien, así entonces que por lo menos nosotros podamos barruntar algo y así adorar a la Santísima Trinidad, sin la cual no hay iglesia, no hay religión católica. Es que esto que se dice iglesia no es la iglesia de Cristo, esto es una pantomima, esto es toda una careta. Se vació a la iglesia de su contenido trinitario, de la fe trinitaria. Ahora la fe es en el hombre divino, sea como chispa divina su alma, o sea como ser, ya no el alma, pero su ser divino, como efluvio de la divinidad de Dios en el hombre que me hace ser y existir. Como decía el maestro Eckhart, el llamado gran maestro de Eckhart, otro gnóstico, de los grandes metafísicamente hablando, porque es el que le da el soporte metafísico a la gnosis que va a vehicular Hegel. Pues bien, así que entonces recordemos la importancia y que podamos decir que tenemos la fe de los apóstoles, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, la fe que tuvo Adán cuando Dios le revela, y eso fue la revelación primitiva, la revelación oral, que después se fue pervirtiendo, y que podamos así defender nuestra sacra religión, aunque seamos un puñado, cada vez más mínimo y redividido. Pero ¿qué vamos a hacer? Son los últimos tiempos apocalípticos y no va a haber otros. Esto se podrá estirar un poco más como un chicle o no, pero el chicle no se va a estirar indefinidamente. Y así contextualizarnos en una teología de la historia apocalíptica, que ese fue el problema del padre Julio Mimbiel, hay que decirlo. Es que uno debe de tener maestros, pero no tragarse los errores de los maestros. Bueno, pero no por eso conculcar al maestro, sino aprovechar el bagaje bueno que tiene, pero quitándole sus errores personales, y a veces no tan personales, sino sociales, que se transmiten como el pecado original de generación en generación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, encomendémonos a la Santísima Trinidad y releamos el símbolo atanasiano, que ahí está resumida bellamente e insuperablemente ese magnífico misterio, del cual se deriva la misma encarnación, que no podría ser la encarnación del Verbo Divino si no hubiera
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, así la Iglesia quiere que comencemos este tiempo de Pentecostés, que es de esperanza. Por eso en los colores verdes y esperanza, si se mira bien, apocalíptica, parusíaca, si seguimos el esquema de San Agustín. Pero no me quiero ya más alargar, que ya me he alargado, y entonces que podamos así adorar íntimamente esa majestad insuperable que va a ser el objeto de toda la visión beatífica de la eternidad, que consiste en contemplar la Santísima Trinidad del único Dios verdadero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.